Mira, no importa si lo amabas, si lo escuchabas en casa de tu abuela, o si solo lo viste una vez en la televisión, parado con sus trajes brillantes y una orquesta detrás. Porque hablar de Juan Gabriel no es solo hablar de un cantante, es hablar de una herida, de un silencio, de un niño abandonado que un día decidió no callar nunca más. Y sí, esta historia va mucho más allá de sus canciones. Porque detrás de Querida, de Amor Eterno, y de todas esas letras que nos siguen rompiendo el alma, había un secreto. Un secreto que él nunca dijo con palabras, pero que gritaba en su forma de vestir, de cantar, de mirar. Pero empecemos por el principio. Su nombre no era Juan Gabriel. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez, y nació un 7 de enero de 1950, en Parácuaro, Michoacán. Y si te soy sincera, no fue un nacimiento rodeado de flores y aplausos. Fue más bien una tragedia que se disfrazó de vida. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, perdió la razón cuando Alberto tenía apenas unos meses. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, y nunca volvió. Su madre, doña Victoria Valadez Rojas, hizo lo que pudo. Pero criar a 10 hijos sola, sin dinero, sin estudios, en un México machista y desigual, era como intentar abrazar el mar con las manos vacías. A los 5 años, Alberto fue ingresado al internado de El Tribunal en Ciudad Juárez. ¿Sabes qué es crecer sin mamá, sin papá, sin hermanos, sin nadie que te abrace cuando sueñas algo feo? Él lo supo, lo vivió. Y fue ahí, en medio de esos muros fríos, donde conoció a quien le cambiaría la vida. Juan Contreras, un maestro de música que le enseñó a tocar la guitarra, a escribir, a cantar. Y, sobre todo, a creer en él. Ahí nació el niño que le cantaba al amor, sin haberlo conocido. Y con el tiempo, esa rabia, esa nostalgia, esa necesidad de que alguien lo escuchara, se convirtió en canciones. Pero ojo, no fue fácil. Antes de ser Juan Gabriel, fue Adán Luna. Cantaba en bares, en cantinas, en cualquier rincón donde le pagaran unos pesos. Dormía en las calles de Ciudad de México, comía cuando podía y vivía, como podía. Un día, la policía lo detuvo injustamente por un robo que no cometió. Estuvo preso 18 meses en Lecumberri, una de las cárceles más crueles de la historia de México. Y fue ahí, entre gritos, humedad y rejas oxidadas, donde escribió algunas de sus primeras canciones. Porque él no componía para vender discos. Él componía para no morirse. Después de salir de prisión, con ayuda de la actriz y cantante La Prieta Linda, logró firmar su primer contrato con RCA. Y ahí nació Juan Gabriel. Juan, por Juan Contreras, su maestro; Gabriel, por su padre, aquel que perdió sin entender por qué. Ese nombre era una promesa, un tributo. Y, de alguna forma, una segunda oportunidad. Y mira, ahí empezó todo. En los años 70, Juan Gabriel rompió todas las reglas. En un México conservador, él salía al escenario con lentejuelas, coreografías, movimientos delicados y una intensidad que muchos no sabían cómo procesar. Pero la gente lo amaba, porque lo que él tenía no era solo talento, era alma. Vendió millones de discos. Escribió más de 1800 canciones. Fue el primer artista en llenar el Palacio de Bellas Artes. Y su música se volvió universal. Pero mientras más brillaba el escenario, más oscuro se volvía el rincón donde guardaba su verdad. Durante años, la pregunta se repetía: ¿Juan Gabriel es gay? Y cada vez que se lo preguntaban, él respondía con la frase que se volvió leyenda: lo que se ve no se pregunta. Con eso, decía todo, sin decir nada. Porque esa era su forma de resistir. De decir: no voy a etiquetarme para que tú te sientas cómodo. Yo soy yo. Y eso basta. Y, ¿sabes qué? Eso es profundamente valiente. Porque, aunque hoy parezca obvio, en los años 80 y años 90, salir del closet podía destruirte. Podía cerrarte puertas, hacer que las radios dejaran de sonar tus canciones, que las familias prohibieran tu música en casa. Y aún así, él nunca se escondió. Nunca se dijo gay. Nunca se dijo bisexual. Nunca se definió. Pero vivió, cantó, se movió y amó como quiso. Y eso, en un mundo que quería que encajara en una caja, era un acto de rebeldía. Muchos lo criticaron. Muchos lo juzgaron. Pero él
Nunca se defendió, porque entendía que lo importante no era complacer al mundo, era ser leal a sí mismo. Y aquí es donde te invito a pensar. ¿Cuántas veces hemos tenido que esconder lo que somos, para no perder lo que amamos? ¿Cuántas veces elegimos el silencio, por miedo al juicio? Juan Gabriel vivió con ese dilema todos los días, pero lo transformó en arte, en melodía, en historia, porque detrás de cada canción había un hombre que cantaba lo que no podía decir. Hay algo profundamente humano en observar cómo alguien construye su grandeza, mientras arrastra sus propias ruinas. Juan Gabriel fue ese tipo de persona, un alma rota, que nunca dejó de cantar. Y es que cuando lo veías en el escenario, entre luces, aplausos y mariachi, parecía tenerlo todo, pero fuera del escenario, seguía siendo Alberto. Ese niño de Parácuaro, ese joven que durmió en la calle, ese hombre que nunca olvidó lo que era estar solo. La fama le trajo muchas cosas: lujo, respeto, reconocimiento, pero también traiciones, pérdidas, dolor. Y sí, también amor. Aunque de ese, casi nunca habló. Porque Juan Gabriel amó, profunda, intensamente, con el corazón entero. Pero lo hizo en silencio. Porque el amor, cuando no es permitido, se convierte en secreto. Durante muchos años, se rumoró sobre una relación especial con su manager, Joaquín Muñoz. Un hombre que lo acompañó durante más de 2 décadas, y que, después de la muerte del artista, publicó un libro titulado Juan Gabriel y yo. En ese libro, Joaquín afirmaba que ellos vivieron un romance, que fueron pareja, que compartieron no solo trabajo, sino también la vida. Y aunque muchos desestimaron sus palabras, otros tantos comenzaron a ver con nuevos ojos aquellas letras que antes pensaban solo como canciones. Porque te sigo amando, querida, hasta que te conocí. Podían tener nombre y apellido, pero Juan Gabriel nunca lo confirmó. Nunca negó ni aceptó esa historia. Y quizás, ahí estaba su forma de amar. Silenciosa, pero eterna. También hay quienes aseguran que tuvo hijos. Y no es un rumor, es una realidad. En 2009, él mismo confirmó tener 4 hijos biológicos: Iván, Joan, Hans y Jan. Fruto de una amistad muy cercana con una mujer a la que siempre respetó y protegió del ojo público. Y esa también era su forma de ser padre. Discreto, generoso, presente a su manera. Su hijo Iván, el mayor, fue su mano derecha en los últimos años. Lo acompañaba en giras, manejaba sus negocios, y fue, en muchos sentidos, la única familia con la que Juan Gabriel se mostró abiertamente. Pero eso no quiere decir que su vida estuviera libre de conflictos. Mira, ser Juan Gabriel no era fácil, porque no bastaba con cantar. Tenía que resistir, justificar, sobrevivir. En 2005, Hacienda lo acusó de evasión de impuestos. Le congelaron cuentas, lo amenazaron con cárcel, y durante un tiempo, los medios no hablaban de otra cosa. Pero él, como siempre, salió al escenario y cantó, como si la música fuera su forma de seguir respirando. Y hablando de respirar, ¿te has dado cuenta cómo hay personas que parecen vivir cantando, pero por dentro, se están ahogando? A medida que pasaban los años, Juan Gabriel se volvió más introspectivo. Sus canciones ya no hablaban solo de amor. También hablaban de soledad, de perdón, de tiempo, de muerte. Como si supiera que el final estaba cerca. El 28 de agosto de 2016, mientras se encontraba en Santa Mónica, California, preparándose para seguir con su gira México es todo, Juan Gabriel sufrió un infarto fulminante. Tenía 66 años. Y de pronto, el mundo se quedó en silencio. Las radios dejaron de transmitir cualquier otra cosa. Las calles de Juárez, de Parácuaro, de la Ciudad de México, se llenaron de flores, de velas, de lágrimas. Millones de personas lloraban a un hombre que, probablemente, nunca conocieron, pero que, de alguna forma, formaba parte de sus vidas. Y es que Juan Gabriel no fue solo un artista. Fue una época. Fue una voz que nos enseñó a decir lo que no sabíamos cómo poner en palabras. Pero irónicamente, él mismo se guardó tanto. Nunca nos dijo a quién amó. Nunca admitió si alguna vez lloró en soledad. Nunca habló de las noches en las que tal vez solo quería desaparecer.
Y aún así, lo amamos. Porque entendimos que no necesitábamos saberlo todo. Nos bastaba con sentirlo. Mira, hay una frase que dice: algunos nacen para escribir libros, otros, para escribir canciones, y unos pocos, para escribir emociones en el alma de los demás. Juan Gabriel fue eso. Escribía con el pecho, cantaba con la herida, y vivía, como podía. Sí, tuvo luces. Sí, tuvo fama, pero también tuvo momentos oscuros. Y fue ahí donde más brilló. Porque resistir en un mundo que te quiere invisible, ya es un acto de amor propio. Hay una forma muy particular en la que la vida nos va quitando cosas, pero también nos deja regalos ocultos. A Juan Gabriel, la vida se las cobró todas. Desde niño conoció la ausencia, la pobreza, la indiferencia. Y cuando creció, supo lo que era el abandono, el rechazo, y ese tipo de soledad que no se quita ni con 1000 aplausos. Pero también entendió que el arte era su refugio. Y más aún, su manera de gritarle al mundo que sí valía, aunque nadie se lo hubiera dicho. Después de convertirse en Juan Gabriel, su carrera se volvió imparable. Grabó más de 1800 canciones. Vendió más de 100 millones de discos. Fue traducido a más de 7 idiomas y versionado por más de 300 artistas. Pero te digo algo. A pesar de todo eso, Juan Gabriel nunca dejó de ser Alberto. El hijo del campesino que un día desapareció. El niño del internado. El muchacho que dormía en una banca porque no tenía casa. Y eso le dio un sentido distinto a todo lo que hacía. Porque cuando has tenido hambre, el éxito no se trata solo de brillar. Se trata de no volver a sentir frío nunca más. Y aunque muchos lo veían como extravagante o excéntrico, lo cierto es que detrás de sus trajes brillantes y sus gestos teatrales, había una profunda sensibilidad. Juan Gabriel era un hombre que hablaba con flores, que componía al amanecer, que lloraba al terminar una canción. Era vulnerable. Y eso era su superpoder. Hay quienes creen que la vulnerabilidad es debilidad. Pero Juan Gabriel nos enseñó lo contrario. Nos mostró que el dolor se puede volver himno, que el desamor se puede transformar en letra, y que la herida, si se canta, también puede sanar.